Gloria al Señor. Gloria al Señor. Siervo del Señor. El tiempo es suyo, hermano. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Puesto de pie, mis hermanos, vamos a aprovechar el tiempo ya que nos dieron 30 minutos. Así que vamos a aprovechar. Quiero que me acompañen a la palabra de Dios. El que trajo su Biblia, si puede hablar en español. Yo no puedo hablar su idioma, yo puro español hablo. ¿Sí? Vaya. Porque miro que algunos se quedaron sentados y les dije pónganse de pie. O no oye. Bueno. Los que trajeron su Biblia, quiero que me acompañen, mis hermanos, y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Bendito sea el nombre de Dios. Evangelio de Mateo. Después vamos a agarrar el tiempo para saludar, felicitar. Ahorita vamos a presentar a Cristo. Amén. Bueno, gracias, hermano. Gracias por ese esfuerzo. Gracias. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Bendito sea Dios. Ahí vamos a predicar la palabra que está preciosa tarde. Gracias, hermanos, por esa invitación que me hicieron. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Bueno, si usted no sabe leer, no sabe ni escribir, no sabe ni usar Biblia, ponga atención. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Ya si usted es bueno para chatear y es bueno para escribir, eso sí preocúpese. Dice la palabra, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y dice esta palabra: guardados de quiénes, de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como de oveja. Sé que bien eso. Que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. Siéntese. Fue claro Jesús en dejar esta palabra. Fue claro. Y esta palabra es para nosotros, la iglesia presente. Porque siempre Jesús lo que quiere de su iglesia es que se guarde, que esté atenta, que esté despierta, para que cuando vengan esto, dice la Biblia, falsos profetas a querer engañar a su iglesia, no tan fácil, les metan el dedo en la boca. Las características, oiga, de un falso profeta y de un profeta verdadero. Porque hay profetas falsos y hay profetas que son de Dios, hermano. Y le voy a dar cita de la Biblia para que usted se dé cuenta que lo que nosotros hablamos es palabra de Dios. Y cómo se puede conocer un verdadero profeta de Dios y cómo se puede conocer un falso profeta, mi hermano. Ya estamos cansados de tanta falsedad. Ya estamos cansados. Bueno, yo ya estoy cansado, hermano, de tanta falsedad, de tanta mentira, de tanta gente que se está levantando diciendo llamarse profeta de Dios cuando no son de Dios. No son de Dios. Porque si fueran de Dios, hablaran lo que está en la palabra, hablaran de santidad, hablaran de perfección. Un profeta verdadero no solamente te va a hablar de bendición, un profeta verdadero, escucha, también te va a hablar de santidad y de perfección y de cómo la iglesia tiene que caminar, de cómo la iglesia tiene que vestirse, de cómo la iglesia tiene que hablar,
de cómo la iglesia tiene que hoy caminar en el camino de Jesús. Un falso, mira que tú estás torcido, que tú estás torcida, y no te dice la palabra de Dios. Por eso el profeta Isaías, oiga, el profeta Jeremías, oiga, ellos molestos al ver, oiga, la falsedad de cuánto profeta en los tiempos, cuando el profeta Jeremías, Isaías, andaban predicando de parte de Dios. Ellos eran profetas, pero aparte de ellos había otros profetas que lastimosamente, dice la Biblia, solamente les gustaba fortalecer la mano de la gente impía. ¿Cómo así, predicador? Sí, que estos profetas que estaban en los tiempos de Jeremías y de Isaías, estos profetas, oiga, falsos, dice la Biblia que solamente se encargaban de fortalecer la mano del pecador. Le decían al borracho, o si es posible, hasta con mucha gente hoy en día, gente cristiana que se atreve a darle pisto o dinero a un borracho. El borracho le dice, oiga usted, fíjese que yo tengo goma, tengo cruda, ¿será que me puede dar para mi cruda, para mi goma? Hay cristianos sinvergüenzas que se atreven a meterse la mano en la bolsa y a darle 10 quetzales, 20 quetzales, vaya a quitar su cruda a usted. ¿Y qué tal si con esos 10 quetzales que le diste se va a morir, a terminar de morir con ese guano? Esa bronca va a ser para ti. Porque si tanta ganas tienes de regalarles algo a un borracho, ¿por qué no mejor le compras un agua? Se la destapas, no tapada, destapada, para que se la trague él mismo si tiene sed, para que no la vaya a empeñar allá afuera por un guaro. Porque hay modos que son pilas, son inteligentes. Piden una agua sellada, piden una sopa lisi y dicen que porque tienen hambre. Mentira, mentirosos, a empeñado a medio de 24. Porque nosotros como siervos de Dios, todavía algunos dicen, hermano, pero no, de ahí sale usted, güey, de ahí sale usted, ¿acaso usted no da igual? Sí, dice el otro son, sí, usted da igual, pero usted no haga lo mismo. Regale algo que verdaderamente, oiga, le sirva a aquella persona. No regale nada para que lo termine de matar. Es como aquella gente que antes era católica y a veces cuando se convirtieron a Cristo, vinieron a Cristo, conocieron al Dios verdadero, al Dios que no se ve pero se siente. Ellos adoraban a un Dios que se miraba, pero que no tenía poder. Pero cuando un día conocieron la verdad y Cristo los llamó, entonces ¿sabe qué hicieron algunos? Como ya no soy católico, voy a agarrar mis muñequitos y se los voy a regalar al vecino. ¿Para qué vas a regalar muñequitos al vecino? ¿Para qué le vas a regalar maldición al vecino? Mejor regalar, pero que sea algo de bendición, no maldición, ¿verdad? Sí. Ay, le voy a regalar mi muñequito a mi abuela. Deja de estar regalando muñequitos a tu abuela, hombre. Mejor regalarle dinero para que se compre algo y se lo coma. Deja de estar regalando maldición. ¿Por qué sale eso? Porque, oiga, me da pena, me da tristeza ver lo que estos profetas mentirosos hacían. Dicen que le decían a la gente impía, a la gente pecadora, a la gente que estaba dentro de la iglesia, así están bien como están, como hoy en día, hermano. Hoy hay iglesias donde invitan a estos mentirosos que lo único que llegan a hacer es a sacar el billete a la gente, hermano, pero no llegan a darle palabra de Dios. Por eso hay veces que la gente se amontona cuando le dicen gran campaña al realizarse la fecha fulana de tal, donde estará el profeta fulano de tal. La gente se amontona. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo que quiere oír en ese momento es palabra dulce, palabras halagüeñas, palabras que les endulcen el corazón, que le digan, sierva, así como estás, así está bien. Y aunque la sierva tenga su marido, tenga su amante o su casero, no sé cómo lo llaman aquí en Tierra Fría, hermano. Siervo, dice el Señor me muestra que pronto te dará un carro, pero tienes que darle 5,000 quetzales para que recibas ese carro. Manda al diablo ese
y tu hijo va a llegar a Estados Unidos. Manda al diablo a ese mentiroso y con el diablo también. Porque si tu hijo va a llegar, es por la misericordia de Dios, hermano. Hace unos días se me acerca una muchacha llorando y me dijo: hermano, fíjese que vino un profeta aquí a la casa y me dijo que hiciera un pacto con Dios, que le diera 3,000 quetzales y que Dios iba a sanar a mi esposo allá en Estados Unidos. Y le dije: mande al diablo a ese mentiroso, dígale a su marido que arregle su vida. Si le está fallando a papá Dios, que arregle su vida, que mejore sus obras, sus caminos, como dice el profeta Jeremías en el 7:1, para que un día pueda morar en el reino de los cielos y reciba su sanidad. Yo no te puedo decir a ti que Dios te va a sanar si eres un rebelde, mentiroso, estafador, ladrón. ¿Cómo? Yo no te puedo decir que viene la bendición para tu vida. ¿Cómo, hermano? Porque hemos entendido la palabra. En 28:1 de Deuteronomio dice que si tú eres obediente a esta bendita palabra, si tú recibes esta palabra en tu vida, la pones por obra, entonces dice la Biblia, si estás en el campo, allá te va a buscar la bendición. Si estás en la ciudad, allá llegará la bendición. Si vas en tu carro, ahí llegará la bendición. Si estás en tu cuarto, en tu aposento, en tu tienda, ahí llegará la bendición por causa de la obediencia. Pero si soy en desobediencia, dice que el 28:15 va a ser lo contrario. La maldición llegará a mi vida, donde quiera que yo esté. Si estoy en el campo, allá llegará la maldición. Si estoy en la ciudad, allá llegará la maldición. ¿Vale la pena ser obediente a esta palabra? Vale la pena. Yo no tengo necesidad que un comedor de frijol venga y me diga: hermano, sierva, siervo, el Señor te va a bendecir. Porque lo único que Dios quiere es obediencia. Es obediencia. ¿Cómo Dios te va a bendecir si eres una novenera? ¿Qué más? Pleitista. ¿Qué más? La busca de la colonia media luna. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Dios si eres la señora más pleitista de la colonia. Peor si te gusta ir con el brujo escondidas. Peor todavía. Porque hay señoras que están, hay gente que está en la iglesia y a escondidas se va con el brujo a echarse la maldición. Por eso hay gente que no ve la gloria de Dios. Por eso hay gente que no recibe nada de Dios. Porque esta gente vive en dos pensamientos. Esta gente está viviendo doble vida. Un verdadero profeta de Dios te declara la palabra. Así la gente se moleste, pero este verdadero profeta declara la palabra. Hoy la mayoría de profetas lo único que buscan es quedar bien con la gente. Hoy lo único que buscan es quedar bien con la gente y que la gente le aplauda, que la gente le dé un abrazo, que la gente lo felicite. Pero nosotros como siervos de Dios, dice Pablo, si tratamos de agradar a los hombres, no somos siervos de Cristo. Es como aquellos pastores que ven que las hermanas están corrompidas, perdidas en las iglesias. Ven que los hermanos están perdidos en las iglesias y no le dicen nada. Porque dice a veces el pastor, no todos los pastores, porque hay pastores que son estrictos, hermano. Hay pastores que son estrictos y hay pastores que son alcahuetes. Acuchuchan el pecado, igual que el pastor que está en la iglesia de Apocalipsis capítulo 2 versículo 18, que toleraba a Jezabel, que estaba en la iglesia. ¿Quién era Jezabel? Una mujer coqueta, sucia, provocativa. Ahí la miraba y no le decía nada. Hay profetas que llegan a las iglesias y le dicen: hermana, ¿quieres arrebatar tu bendición, hermana? Y la otra hermana sonsa dice: amén, 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 amén. Traemos 7,000 quetzales pues y echámonos en este sobre y vas a ver que vas a recibir la bendición. Hay gente que corre, hermano. Hay gente que sale corriendo de su silla
para venir a echar sus 7,000 quetzales a aquel mentiroso, falso hijo del diablo, que lo único que vienes a hacer, a sacarle la plata a la gente, hermano. Sí. Él se va con la bolsa bien llena y la gente se queda igual, esperando su bendición, y nunca la recibe. Porque el que le habló no fue un profeta de Dios, le habló un mentiroso. Vamos a pasar rápidamente por esto. Miren, pues, vamos a ver este versículo de la Biblia. ¿Sabe usted por qué la iglesia se corrompe, la iglesia se pierde, la iglesia se está llenando y el pecado está entrando? No solamente, oiga, en la iglesia, pero en los altares. ¿Sabe por qué? Porque hoy son pocos los profetas de Dios que predican la palabra, hermanos. Hoy la mayoría no predican. El diablo les ha tapado la boca. No solamente eso, les ha metido un espíritu de cobardía, dice Pablo. Pero Dios ha puesto en mí un espíritu de valentía, de poder, de amor, de fe y de dominio propio. En el 28, en el 29:18 del Proverbio dice que un pueblo, una iglesia sin profecía, sin palabra, se descarría. Por eso la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice que esta es la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra más profética? La que usted y yo tenemos en nuestras manos, porque esta palabra nunca te falla, mi hermano. Esta palabra nunca te va a fallar. Esta palabra nunca me fallará a mí. Pero la palabra que te da nombre, esa te va a fallar un día. Esa te va a fallar un día, pero esa jamás te va a fallar. Sí, hermanos, hay profetas que son de Dios, hermanos, pero son contados. Son contaditos. Entonces dice el apóstol Pedro, la recomendación que da Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice que esta es la palabra profética más segura, la cual usted y yo debemos estar atentos como una antorcha. ¿Cómo así atentos? Despiertos. Ponga atención a la palabra de Dios. Que lo que está hablando el predicador, ponga atención. Y si le está leyendo la Biblia, lea la Biblia también para que diga, ah, sí, pues es cierto, eso lo dice la Biblia. Miren lo que dice este versículo. Vamos a Segunda de Crónicas, bendito sea Dios. Segunda de Crónicas, rápidamente, hermano, rápidamente. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 4. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 4. Miren qué tremendo, mi hermano. Miren qué tremendo. En el 18:4 del segundo libro de Crónicas dice, ponga atención, además dijo Josafat al rey de Israel, oiga, el rey del pueblo de Dios, al rey de Israel, te ruego que consultes hoy que la palabra de Jehová. Miren para acá, no se duerman porque esto no es hotel. Por eso ya no ande de mañoso a medianoche chateando con la novia, con la amante, con la señora que tiene marido. Por favor, aquí no es hotel para que venga a dormir. Si quiere dormir, váyase para la casa, porque le puede pegar sueño que está la paz. Alguien bravo, hermano, no estoy bravo, molesto, porque usted viene a dormir aquí. ¿Y por qué cuando está medianoche prendido ahí hablando de mensajes al amante, a escondido debajo del chamarro en el baño? Ahí se me da sueño, mañoso. Ponga atención a la palabra. Y se va a molestar conmigo, moléstese, pero moléstese por la verdad que le estoy diciendo, no por una mentira. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes la palabra de Jehová. ¿Por qué Josafat le dijo esa palabra al rey Acab? Porque en esos tiempos tenían guerra. Y oiga, Acab, el rey de Israel, quería saber si
papá Dios le iba a dar la victoria o no. Eso es como cuando usted tiene un problema y usted quiere saber si va a tener la victoria, ¿va? Eso es como cuando, un ejemplo, cuando usted está enfermo, su hijo está enfermo, usted quiere saber, papá, ¿se va a sanar mi hijo o te lo vas a llevar? Usted quiere saber si o no. Señor, mi hijo va rumbo para Estados Unidos. Señor, ¿va a llegar o no? Yo quiero saber. ¿Quiere saber si o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué hay que hacer entonces? Miren, esto, miren. Doblar rodillas. Como dijo Cristo, enciérrate en tu aposento, en tu cuarto. Cierra la puerta. Y papá que te ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Porque a ese Cristo servimos, a ese Cristo predicamos. Consulta la palabra, le dijo. Lo que Josafat quería era de que Dios le hablara al rey Acab a través de esta palabra. Cuando usted quiera, oiga, saber algo de Dios, saber algo en su vida, qué está pasando en su vida, ¿sabe qué haga? Doble sus rodillas. Dígale, papá, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú hables a mi vida. Señor, yo quiero saber. Tu palabra dice que aún está la palabra en mi boca y tú ya la sabes todas. Quiero saber, Señor, qué va a pasar con mi niño, con mi hija, con mi hijo. ¿Qué va a pasar, Señor? Doble rodillas. Y si Dios le va a hablar a través de un hombre, de un profeta, pero va a ser un hombre de Dios. ¿Y saben por qué le digo eso? Porque cuando Dios te va a hablar, va a usar a un hombre. Y no hay necesidad de que tú lo busques como el pueblo de Israel cayeron, hermanos. Encuentro, por ejemplo, al rey que se perdonamos, que le dio 15 días de vida, 15 años le da más de vida. Al rey Josías, bendito sea Dios. Dice la Biblia que cuando este hombre estaba postrado, enfermo, dice que Dios le dijo al profeta Isaías, profeta de Dios, ve. No le dijo Dios a Josías, que va a buscar a Isaías, va a buscar al profeta, ¿verdad que no le dijo así? Fue el profeta el que fue con él, porque Dios lo envió. Así Dios te habla. Hoy la gente es arrevesada, hoy la gente busca al profeta y no el profeta lo busca a él, cuando no debe de ser así. Le dijo Dios al profeta Isaías, y dile a mi siervo que arregle su casa, porque en el desierto morirá. Venía de regreso, cuando Dios le vuelve a trabajar, dice, regresa, porque yo escuché la oración de él. ¿Y por qué la escuchó? Porque dice que su corazón era íntegro y que había hecho lo que agradaba a papá Dios. Dios le dijo ese día, regresa, dile que no se va a morir, que le voy a dar 15 años más de vida. Oiga, ¿se dio? ¿Supo lo que iba a pasar? Sí. ¿Pero por qué? Porque habló con Dios. Hoy hay gente que llama de lejos y dice, hermano, fíjese que estoy pasando un problema. Yo quiero que usted me hable a través de Dios. ¿Sabe qué le digo yo? Mejor póngase a ayunar y a orar, no sea huevón, no sea perezudo. Quiere que yo le hable, métase a la búsqueda de Dios, métase al ayuno, métase a la oración, y va a ver cómo papá le va a responder. Dice que el profeta le dijo, el rey Josafat le dijo al rey Acab, consulta la palabra para que Dios te dé la respuesta si él te va a dar la victoria. ¿Sabe qué era lo que tenía que hacer el rey Acab? Llegar a la casa, llegar a su palacio, orarle a Dios, agarrar la Biblia. Oiga bien, pues agarrar la Biblia y decirle, papá, yo quiero que tú me hables. Fíjate que mañana vamos a tener guerra, papá. Yo quiero saber si tú me vas a dar la victoria o no. Y si tengo que ir o no tengo que ir. Por favor, Padre. ¿Sabe qué fue lo que hizo este ingrato hombre? Primeramente desobedeció a la voz del rey Josafat. Porque en el 18:4 le dijo, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego
que consulte la palabra de Jehová. Oiga, mire lo que dice el 5. Esto fue lo que hizo este ingrato hombre. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o ven que está quieto? Entonces respondieron los 400 profetas. Ellos dijeron: sube, porque Dios entregará en manos del rey a sus enemigos. ¿Era verdad? No era verdad. Los 400 eran falsos, porque lo que ellos estaban profetizando era una mentira. Del momento que él desobedeció a la orden de que consultara la palabra, él prefirió consultar a los hombres, a los profetas. Y los profetas no tuvieron nada más que mejor echarle mentira. Y los 400 se paran, hermano. Yo me imagino, hermano, como el profeta Elías, los 450 y Elías, el profeta del fuego, el profeta de Dios. Y enfrente de ellos 450 profetas mentirosos. Igual aquí empezaron a profetizar: sube, rey, sube, ve a la guerra, y Dios entregará a los enemigos en tus manos. Pero Dios no les había hablado a estos 400 profetas. No les había hablado. No les había hablado. Entonces el rey Josafat se dio cuenta que estos 400 lo único que estaban dándole era una falsa esperanza. Entonces le dice el rey Josafat, ahí sigue la historia, hermano, lea la historia. Ahí en su casa sigue estudiando la historia. El rey Josafat dijo: habrá un profeta de Dios, un profeta de Dios, para que tú vayas y le preguntes, pues, porque estos 50 te están hablando mentira. Mejor está con aquel, porque el rey Josafat sabía que el otro profeta llamado Micaías le iba a hablar conforme al corazón de Dios. Y lo que le iba a decir el profeta Micaías al rey Acab, que no fuera, porque ya iba a morir. Y se lo dijo. Dice que cuando el rey Acab se fue a la guerra, obedeció a los 400 y no al profeta Micaías. Dice que el profeta Micaías se para y le dice desde la casa, porque lo encerró, y le dice: si la boca que sale de mi boca se cumple mañana, es porque Jehová habló. Y si no se cumple, porque Jehová no habló. El profeta Micaías le dijo: no vayas, porque ya vas a morir, allá te van a matar. No obedeció, le obedeció más a los mentirosos que no a la verdad. Se fue, allá murió. Y ahí está toda la historia. Y por más que se escondió, por más que el rey Acab se escondió de sus enemigos, dice que un flechero aventó una flecha sin apuntarle. Mira que tremendo. Por eso te digo que la maldición, cuando tú eres desobediente, la maldición te llega donde quiera que estés. Dice que el flechero agarró la flecha sin apuntarle al profeta, al rey Acab, y la flecha, y ya por Dios, directo al corazón del rey Acab. Murió. Eso le pasó por desobedecer, por no consultar la palabra de Dios. Miren lo que dice Ezequiel. Vayamos a Ezequiel rápidamente. Vayamos a Ezequiel. Bendito sea Dios. Aquí viene lo más principal, hermano. Aquí viene lo final de este tema. Miren lo que dice el 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 1. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ezequiel capítulo 14, versículo 1. Oiga lo que dice. Arriba hay una letra donde dice: juicio contra los idólatras que consultan a los profetas. ¿Estás enferma? No corras con el profeta, hombre. ¿Tienes una necesidad? No corras con el profeta. Encerrate en tu cuarto, encerrate en la iglesia, humillate. Vas a ver cómo Dios oirá tu oración y te va a responder. Mira lo que dice la Biblia. Pidieron a mí algunos, no todos, pidieron a mí algunos ancianos de Israel. Miren qué tremendo, hermanos. Cuando habla de ancianos, no habla de un viejito con canas.
de un anciano que tiene un conocimiento de la palabra de Dios que está dentro de la casa de Dios. ¿Ah? Vinieron a mí los ancianos de Israel y se sentaron, dice el profeta, delante de mí. Y vino a mí, miren qué tremendo, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en sus corazones. ¿Será que tenía un ídolo en su corazón? Ay, mi ídolo es el profeta gubernamental. Yo iba a estar allá en el quiché, ahí va a estar, no importa, vamos, aunque no tengamos para la gasolina, vamos a verlo. De repente hay una palabra para nosotros. Pero cuando Dios te habla a tu vida y te reprende, entonces la cara, porque no te gusta la verdad, te gusta la mentira. Estos hombres han puesto sus ídolos en sus corazones y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Oye lo que dice esta pregunta. ¿Acaso, dice la pregunta que hace Dios, acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Pero si ellos ya tienen la palabra, ya tienen conocimiento, dice Dios, sería una vergüenza que tú seas un hombre estudiado en teología y tanta cosa, y al final buscando un hombre para que te dé una palabra. Sería una desgracia, ¿sí o no? Es cierto, necesitamos de un maestro, aparte del maestro que es su nombre Jesús. Necesitamos de un maestro, porque hay hombres que tienen hoy el ministerio de maestro, el ministerio que Dios me ha dado es un ministerio de evangelista, el ministerio que los hermanos quieren es un ministerio de pastor. Pero dice el apóstol Pedro que hay maestros que se han apartado de esta verdad y se han vuelto a las fábulas, a los cuentos y a los chistes. Hoy tú lo reirás en la gente. Hoy solo payasadas hacen aquí arriba del altar. ¿Sí o no? Sí, hermano. A veces hasta el payaso se disfraza, hermano, por quedar bien con la gente, quedar bien con los niños, quedar bien con los jóvenes. Por eso hay tantos jóvenes perdidos hoy en día también. Jóvenes que son cristianos bautizados y se visten como que fueran mundanos, se comportan como que fueran mundanos, hablan como que fueran mundanos. Porque no hay quien los reprenda, no hay quien les enseñe, no hay palabra en la iglesia. No hay un hombre que se amarre bien los pantalones y empieza a reprender todo ese basural que se está metiendo en los altares y en las iglesias, hermano. Por eso hoy usted mira a los jóvenes en las iglesias perdidos, haciendo tantas payasadas, hermano, imitando a los mundanos, haciendo cosas que hacen los mundanos, bailes, ¿qué más? Danzas, danza. Tú quieres danzar así como David danzaba. David no danzaba conforme a su emoción, David danzaba conforme a la unción y el corazón de Dios, hermano. David no danzaba ahí por hacer payasadas ahí en el templo para que la gente quedara viendo y empezara a tomarle fotos. No, David lo hacía para agradar a Dios. No. Si un día miraba en una iglesia haciendo una de sus actividades, hermano, bien tremendo, hermano. Bailando música reggaetón aquí arriba, las señoritas, las jovencitas, aquí arriba está usted bailando reggaetón. Y cómo se tienen que hacer los quiebres arriba de la altar, hermano. Y la gente, eso te va a llenar jamás. Lo que nosotros vamos a buscar es algo que nos viene de la presencia de Dios, algo que verdaderamente venga del corazón de Dios, hermano. Si tú eres un líder, un presidente de jóvenes, tú tienes que ser un cristiano, un presidente, un joven de los meros cristianos para que ellos también se vuelvan a aquello. Pero si tú eres un mundano, ellos van a ser mundanos también. Pero si te gusta el reggaetón cristiano,
igual a ellos les gusta el reggaetón, no son cristianos, son mundanos todavía. No han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Amor, hermanos, que nosotros somos jóvenes. Y a los hermanos que ya están viendo, ellos que escuchen rancheras, que escuchen ahí música viejita, siguiendo el diablo, hermano. Por eso Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud. Así serás un joven. Y si tú miras un viejo, tiene 30, 25 años, está en la iglesia y sigue siendo el mismo mundano de antes, tú tienes que ser ejemplo en palabras. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano pastor, hermana pastora. Dios le bendiga. Y así como hablas aquí en la iglesia, tienes que hablar allá afuera. Nada que allá afuera, ¿qué ondas? Simón, órale, órale, loco. Hay que hacer un gracia con tu hermana. Se son un mundano, hermano. Y hacer cristianos en las iglesias que aún son integrantes de grupos. Así hablan como mundanos allá afuera. Si yo fuera un falso mentiroso, no le estuviera hablando todo esto, hermano. En una ocasión había un grupo rockero, cristiano, porque hasta rock cristiano hay, hermano. Unos muchachos todos endemoniados, pelones y peludos, sin ceja, con sus pantalones apretados, puro afeminado, dice la Biblia. ¿Y sabe qué dijeron los muchachos? Que su pastor no le decía nada. Dice que su pastor lo único que le decía, que siguieran adelante, que así estaba bien como estaba. Pero si tú eres rockero, hermanos, son grupos mundanos, grupos endemoniados, que hoy lastimosamente se están metiendo en las iglesias. ¿Por qué no tengo razón? Porque no hay hombre de Dios. Hacen falta hombres, como les decía, que tengan los pantalones bien puestos para predicar esta palabra y para reprender todo ese basural que hoy se está metiendo en los templos, hermano. A mí me da coraje, hermano, cuando veo todo eso. Me da coraje. ¿Sabe por qué? Porque su servidor no viene de un mundo bonito, no viene de un mundo precioso, viene de un mundo sucio, horrible, asqueroso. Y la tristeza y la vergüenza que ha venido a las iglesias, en algunas iglesias se viene a encontrar lo mismo. Allá afuera en el mundo hay payasos. Hoy viene usted a los templos, hay payasos. Allá afuera usted escuchaba música mundana, aún cuando estaba todo endemoniado. Hoy que viene aquí a la iglesia lo mismo se oye, hermano. Vicente Fernández, los viejitos, dicen los viejitos, todavía los viejitos dicen, ay, me acuerdo cuando era diablo. Dice, sin diablo sos todavía, solo que estás en la iglesia disfrazado de cristiano. Todo tiene que ser diferente a lo del mundo. Que moda ni que nada, que siglo XXI ni que nada. Hebreos 13:8 dice que Cristo Jesús es el mismo de día de hoy por los siglos de los siglos. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio por nada. Mira lo que dice. ¿Acaso dice el Señor, consultado por alguno de ellos? De ningún modo, dice Dios, porque ellos ya saben y conocen de la palabra, tienen un gran conocimiento. Habla después, dice en el 4, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de sus rostros, y yo, y viniere al profeta, yo Jehová, dice, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus hijos. Si el día de mañana dijera, mañana habrá otra predicación y estará el hermano evangelista Armando Barrios, le aseguro que algunos ya no vienen, hermano. ¿Para qué voy a ir si ese hombrecito solo a regañar vino? No tiene ética. ¿Acaso con ética te va el diablo para el infierno? Pero que mañana estuviera el profeta jurando de tal. Ay, Dios, hermano. Hasta los brujos se vienen para ver qué palabra le da a Dios, hermano. Pero ¿cómo está la palabra de Dios?
verdad, la gente le llama amargo. A lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. Hoy hay gente en las iglesias que está igual que tiene borracho, que cuando toman un guaro, está el borracho. Y no le paran, de un solo. ¡Qué rico! Pásenme otro, por favor, pásenme otro. Con piquete, piquete le da a Dios si no se arrepiente. Lo sintió dulce. La pregunta es dulce, es amargo. Así hay mucha gente que está en las iglesias que la palabra buena la sienten mal, no les gusta. Lo que quieren es palabra dañina, una palabra dulce. Que aunque estén todos hijos que vayan para el infierno, quieren que el hombre que viene que les diga que así están bien como están. Pero ya no es tiempo de eso, hermano. Ya no es tiempo de eso. Cristo Jesús está cerca y la palabra se tiene que predicar. Le guste, al que le guste y al que no le guste. Tú predicas, le digo a Ezequiel, predicas. ¿Acaso te oiga o no te oiga? Pero un día ellos van a saber que hubo predicador en medio de ellos. Un verdadero profeta de Dios nunca te va a hablar de la verdad, nunca te va a hablar de santidad. Va a mirar que la ramita da con el pico rojo y no le va a decir nada. Le va a decir, sierva, sigue adelante. Sí, sigue adelante para el infierno. Va a mirar que el hermano de todo, pachuco con su pantalón y su pelo parado por una pasilla asustado, no le va a decir nada. ¿Sabes por qué? Porque no es de Dios. Va a mirar que la hermana anda ahí con botas, porque se va a poder de vacas, con el pelo de colores, amarillo, tica de farmacia, no le va a decir nada. ¿Sabes por qué? Porque él no viene por las almas, él viene por la papa. En cambio nosotros venimos por tu alma. Porque así como un día Cristo nos rescató de las tinieblas, Dios también quiere rescatar el día de hoy a ti. Joven, tú quieres cristiano, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. No sé si me pasé o no llegué a los 30 minutos, pero póngase. La palabra. Gracias, hermano, por ese modo, gracias por esa gracia. Sigue con ese modo. Quiero agradecerle a Dios. Mientras se cierran sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Y si tiene alguna necesidad, venga, vamos a orar.